Muy buenos días, ¿cómo están? Alumnos del segundo año de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Qué tal? Un placer estar hoy nuevamente en esta semana que se inicia para la materia de ética. Los días martes iniciamos la semana, martes, miércoles y jueves estamos con los alumnos del segundo año. Y bueno, muchas gracias a los que ya se van conectando, a los compañeros que se van uniendo de la sección D. Gracias a los que están ya del otro lado en forma puntual. Y bueno, avisos útiles e informaciones útiles siempre es importante al inicio de nuestra clase del día a la fecha. En la próxima semana vamos a estar desarrollando las evaluaciones parciales de la segunda parcial, ¿verdad? Valga la redundancia de palabras. Entonces, vamos a tener los exámenes en el edificio C. Quería informarles eso. Voy a ir pasando a los delegados de cada sección, las ubicaciones. Entonces, con la sección D estaríamos el próximo martes, de hoy en 8, para las 8 de la mañana, pero estaríamos empezando tipo 8:15, 8:20 a más tardar, para esperarle a todos los compañeros que lleguen y podamos comenzar todo, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, como hicimos la vez pasada, vamos a ir ubicándonos, vamos a ir colocándonos nuestras batas. Recuerden que tienen que tener su guardapolvo, porque nos exigen siempre desde la dirección académica esa formalidad, ¿verdad? Nada más es una formalidad, pero que es algo que forma parte de lo que es la carrera de medicina, ¿verdad? Entonces, vamos a estar en el edificio C, ¿verdad? Solo que vamos a cambiar un poquito de piso, ¿verdad? Yo les voy a informar recién, hace unos minutitos nada más, me informaron de las ubicaciones, pues yo ya había solicitado el día viernes de la semana pasada. Entonces, para la sección D va a ser el martes 17, ¿verdad? A partir de las 8, y vamos a estar en la sala C5, que sería el edificio C, sala 5 del tercer piso. Sería, se aprieta el 3, pero es prácticamente es en el segundo andar, ¿verdad? Solo que se aprieta 3 porque la planta baja es considerada como el primer andar. Bueno, entonces, sala C5, tercer piso, el martes 17 de mayo de la próxima semana. ¿Está bien? Entonces, quería dar esta información para que ustedes también, los que están ya conectados en la reunión, puedan ya saber la ubicación. Vuelvo a repetir, la sala C5, tercer piso, a partir de las 8, y estaríamos iniciando entre 8:15, 8:20. Sería 8:20 más o menos, para que todos los compañeros, todos aquellos inclusive que vienen desde Foz de Iguazú o de un poco más lejos, entonces ya puedan estar en la facultad. Entonces, la misma modalidad, va a ser escrito, 10 temitas, y como les dije, esto todo es sumativo. No hay nada que se vaya teniendo todavía ninguna calificación, solamente hasta después del examen final es lo que vamos a tener ya la calificación de los alumnos. Muchas gracias, siempre doy las gracias porque están ustedes conectados, se preocupan y se ocupan siempre de nuestra asignatura de ética médica y bioética, y no me canso siempre de repetir que como es una materia más deontológica, más del deber ser, muchas veces quiere resultar un poco, eh, digamos, no es pesada, sí, pero como es filosofía, entonces es algo que nos indican o nos indica el camino del deber ser, y de ahí a que nosotros tomemos o no tomemos ese camino ya es una decisión personalísima. Entonces agradezco a los alumnos que semana tras semana han estado haciendo el aguante de la materia. Esto
prácticamente ya estamos casi a un mes ya de finalizar. Estamos terminando prácticamente en la recta final ya de nuestra materia del primer semestre, porque creo que está terminando el semestre en la semana del 13 al 17 de junio, ¿verdad? Del 13 al 17 de junio. Y bueno, prácticamente este viernes que viene ya es el 13 de mayo y estaríamos ya a un mes nada más de culminar nuestro semestre. Entonces, agradecerles sinceramente porque hemos pasado ya casi 3 meses juntos. En total son 4 meses. Y bueno, y en el trajinar, en semana tras semana siempre he tenido el acompañamiento de la mayoría de los alumnos, si no es posible la totalidad, pero por lo menos siempre han estado ahí presentes. Y bueno, nuevamente entonces darle las gracias. Y como les había dicho ya la semana pasada, nosotros y antepasada, desde la unidad 3, que es la que estamos desarrollando en esta última parte, ¿verdad?, de la materia, ya estamos prácticamente con temas que son temas generales de la asignatura. Y en realidad son temas que tenemos que tocar porque abarca, digamos, los conceptos generales de lo que es la ética médica y la bioética. Entonces, ya estamos dejando de lado lo que habíamos hablado en la unidad 1 y en la unidad 2, en donde sí tocamos temas así bien puntuales y que son temas debatidos, mediáticos a nivel internacional y que siguen y seguirán siempre en el, digamos, en el debate, en la contradicción, hasta tanto que los países en donde todavía tienen esos principios contrarios a esas actividades, hasta que alguna vez eso pueda cambiar la película, ¿verdad? Pero mientras y tanto existan los movimientos, las organizaciones, los estados que protegen y defienden siempre, por sobre todas las cosas, el derecho a la vida, entonces vamos a tener esa dicotomía en el debate, vamos a tener esa contradicción, porque siempre van a haber gente defensora y gente detractora de ese tipo de situaciones, de ese tipo de acciones que tienen que ver con la salud, con la salud física y también con la salud emocional y la ética y la bioética propiamente dichos. Entonces, nosotros a partir de la unidad 3, que es lo que ahora estamos desarrollando, estamos ya sobre los conceptos básicos de lo que son la ética y la bioética. Y es así que justamente en el día de la fecha, sin más preámbulos, nos corresponde hablar un poco de la unidad 3, de la tercera parte de la unidad 3, porque como les había dicho, esta unidad 3 yo he dividido en 6 partes, ¿verdad? En 6 partes. Y esta tercera parte, a partir de hoy, de lo que hoy estamos desarrollando, entonces es lo que va a entrar ya para el examen final de la materia. Entonces, a partir de hoy, tenemos todos los contenidos que vamos desarrollando, entran ya para la evaluación final. Y repitiendo, para nuestra evaluación de la próxima semana, estaría entrando la unidad 2, la última parte, que es la sexta parte, que habla un poco de la donación y trasplante de órganos, como asimismo también la primera y la segunda parte de la unidad 3, que es la evolución histórica de la ética y de la bioética, los principios, relaciones que existen entre los principios de la bioética y lo que habíamos desarrollado en la clase pasada, que fue el tema de la deliberación moral y el método de la ética clínica. Hasta ahí entonces lo que se desarrolló el martes pasado, hasta ahí es lo que va a entrar para el examen de la próxima semana, el segundo examen parcial. Y desde lo que hoy estamos desarrollando, que es algo muy importante también, que habla un poquito de los deberes y de los derechos profesionales y de las relaciones
que existen entre los profesionales en el ámbito de la comunidad sanitaria y un poco de las responsabilidades en que podemos caer esos profesionales desde hoy, todo lo desarrollado desde estos temas, entonces entran para la evaluación final. Perdón, estoy un poquito ronca. Eso es debido a las inclemencias del tiempo, también los cambios climáticos que hacen que muchas veces las alergias salgan a flote, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que quería informarles. Y bueno, el tema del día de la fecha es justamente los deberes y los derechos que tenemos los profesionales de la salud, como asimismo también las responsabilidades que pueden generar la conducta de los profesionales de la salud y a qué tipo de responsabilidades podemos caer o en qué tipo de responsabilidades podemos caer cuando mal incumplimos con los deberes y responsabilidades establecidos en el ámbito sanitario, ¿verdad? Y más específicamente en el ámbito de las ciencias de médicas. Entonces, es un poquito un conocimiento básico, en realidad, que es el deseo siempre de los facilitadores, de los docentes, que hablamos de estos temas en clases, en sesiones de reuniones de clases, es el deseo siempre de que el transitar por la vida profesional de los alumnos sea un transitar tranquilo, pacífico, armónico. Pero, como siempre les repito en cada clase, no sabemos lo que nos depara el destino, no sabemos qué es lo que puede pasar con nuestras vidas, con el ejercicio de nuestra profesión en el día a día, con qué vamos a encontrarnos, con qué vamos a recibir, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ejercer la profesión? Por azares del destino podemos eh, ejercer la profesión no necesariamente en el país de origen, sino muchas veces también podemos estar ejerciendo en países extranjeros porque vamos a estudiar, porque vamos a especializarnos, porque vamos a hacer una pasantía, una especialización sobre una ciencia, una rama en específico. Entonces, a raíz de eso podemos encontrar eh, ciertas situaciones que pueden llegar a nuestro trabajo y en las cuales tenemos que saber cómo desligarnos, cómo deslindar responsabilidades muchas veces y cómo protegernos por sobre todas las cosas las espaldas. Entonces, es a raíz de eso que los contenidos de la materia de ética médica y de bioética hablan un poco de lo que es la responsabilidad, hablan de lo que es las relaciones que tenemos que tener, eso vamos a ver en la próxima clase, o sea, dentro de 15 días, y por sobre todas las cosas, cuáles son nuestros deberes y cuáles son también nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es el tema, nuestra hoja de ruta de hoy, ¿verdad? Y de toda esta semana con las diversas turmas que corresponden al segundo año de la malla curricular. Y bueno, entonces, ese es el objetivo que nosotros queremos lograr, que ustedes tomen conciencia, comprendan, sepan cuáles son esos deberes y cuáles son también los derechos que se tiene en el ejercicio de la profesión. Y por sobre todas las cosas, que tomen conciencia, que valoren estas pautas, estos contenidos conceptuales y los pongan en práctica el día de mañana cuando ustedes están ejerciendo la profesión en forma ya fehaciente ahí en el campo, ahí en afuera, ¿verdad? Donde realmente es donde uno prueba un poquito, no solamente el conocimiento técnico científico, sino también todo lo relativo a la ética, a la deontología y también al conocimiento de las normas, normas jurídicas, si vamos a hablar del derecho, ¿verdad? Entonces, el contenido de hoy tiene eso como objetivo y inmediatamente pasaré a presentarles entonces el material que he preparado para el día de la fecha. Y habla un poquito de lo que es la unidad 3, tercera parte. Justamente, como les dije, la unidad 3 yo he dividido por cuestiones
de optimizar un poco los contenidos y de no alargar mucho cada clase, he dividido en 6 partes. Y desde esta parte, desde la tercera, cuarta, quinta y sexta parte, entonces son contenidos que entrarán para el examen final ya de nuestra prueba. Lo demás, todo lo desarrollado hasta la semana pasada, ya por exclusión, como vamos a evaluarnos en esas partes que nos faltan, que entonces queda ya para el examen final excluido, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar un poco cuáles son los deberes y los derechos que tienen los profesionales de la salud y específicamente los profesionales de la medicina, es decir, los profesionales médicos. Vamos a empezar primeramente por los derechos. Sabemos que el derecho puede ser tenido en cuenta desde 2 puntos de vista. Un derecho en norma y un derecho norma y un derecho facultad. O sea, un derecho norma que es aquello que está escrito. ¿Qué dice los códigos deontológicos, los códigos de ética? ¿Qué dice? ¿Qué está escrito en los códigos que son los derechos de los médicos? Y el derecho que tenemos también cada persona humana que ejerce la profesión médica, que tenemos de reclamar cuando alguien, ya sea una persona privada o una persona pública, en este caso el Estado, ¿verdad? Nos quiere pisotear nuestro derecho o pisotear algo que yo tengo ganado, ¿verdad? Desde el mismo momento en que soy ser humano, tengo derechos humanos bien establecidos en las disposiciones de los derechos humanos a nivel internacional, ¿verdad? Y que es un derecho universal y un derecho humano de primera generación. Por eso se le dice primigenio, ¿verdad? De primera generación. Entonces, eso es visto el derecho. El derecho norma, que es aquello que está escrito en la ley, y el derecho facultad, el que yo tengo como ser humano de reclamar ante cualquier persona, ya sea pública o privada. Lo que nosotros vamos a ver hoy son los derechos desde el punto de vista de las normas deontológicas. Es decir, qué es lo que está escrito en los diversos códigos éticos que tiene que dársele como un derecho al profesional de la medicina. ¿Entienden? Entonces, ese derecho norma, eso que está escrito en los códigos deontológicos, en los instrumentos internacionales que hablan de los derechos humanos, de la dignidad, del respeto a la profesión de la medicina, que desde el código, ya desde aquella edad antigua que habíamos hablado, ¿verdad? De Hipócrates y así sucesivamente, hemos hablado ya de cuál es la evolución y después Van Potter y todos los que han hablado un poquito de la ética y de la bioética, cuál es esa evolución y desde cuándo ya se han hablado de estos derechos de los profesionales de la medicina. Bueno, en esta primera presentación habla un poquito de que uno de los derechos fundamentales e importantes que tenemos los médicos es que tenemos que ejercer la profesión de una forma libre y que nadie debe presionarle a ningún profesional de la medicina en el ejercicio de su profesión, ¿verdad? Es decir, nadie puede venir a decirte esto es lo que vos tenés que hacer. ¿Por qué? Porque en el campo de la técnica científica, vos sos el profesional, ¿verdad? Los reglamentos que tienen las instituciones, los reglamentos internos, sí son normas a nivel institucional, normas de comportamiento, normas administrativas, pero en cuanto al ejercicio, digamos, de lo que vos conocés como tu arte médico, eso es muy autónomo de cada profesional. Entonces, el primer derecho que tiene el profesional de la medicina es ejercer su profesión de una manera libre, de una manera natural, que ese conocimiento que él tiene que volcar en la práctica sea algo que él decida
por su conocimiento, por su experiencia, por su pasaje en el ámbito de la medicina, ¿verdad? Y también es en la libertad que tiene cada profesional de poder dar lo que nosotros ya habíamos hablado en clases anteriores, que es lo que se conoce con el nombre de la indicación médica, ¿m? O la indicación de los tratamientos. Eh, entonces, en primer lugar, ejercer la profesión de una manera libre, sin presiones de cualquier naturaleza, ¿verdad? Y en todos los aspectos. Eh, También el médico tiene el derecho, dentro del derecho del ejercicio libre, tiene el derecho de decidir, como les dije, qué tipo de tratamiento y también si quiere o no muchas veces atender a un determinado paciente siempre y cuando tenga fundamentos o argumentos bien sustentables, ¿sí? Otro de los derechos es que también se nos tiene que dar la seguridad de poder trabajar en lugares o en instalaciones apropiadas para el ejercicio del arte médico, ¿verdad? Para que esas instalaciones que tienen que ver con una infraestructura sea acorde al trabajo que uno va a realizar, ¿verdad? Es decir, no podemos trabajar en lugares inapropiados, en lugares, digamos, insalubres. Entonces, también todos los profesionales médicos tienen ese derecho de exigir que la infraestructura donde uno va a trabajar sea acorde con las necesidades, con la higiene, con todos los requisitos que requiere el arte médico. Eh, Otro derecho también que tienen los profesionales de la salud es justamente poder contar, aparte de una infraestructura de calidad, también poder contar con todos los recursos que requiere la práctica profesional. Eh, Tiene que estar rodeado de personal, digamos, auxiliar, que pueda coadyuvar en sus actividades dentro de la profesión. Tiene que tener un equipo, no solamente equipo tecnológico, sino equipo humano, instrumentos, insumos necesarios de acuerdo al servicio que este profesional esté prestando. También tenemos el derecho de abstenernos como médicos, como profesionales de la salud, abstenernos de garantizar resultados en una atención médica. Sí se le puede dar digamos, la información, pero no podemos decir yo te garantizo, porque justamente muchas veces tenemos los estudios, tenemos el arte, el conocimiento científico, pero cada ser humano tiene una reacción, tiene un organismo diferente, cada ser humano es único, salvo que sean, como dijimos siempre, mellizos o gemelos idénticos. Entonces, tenemos inmunidades diferentes, tenemos una unidad biológica diferente, cada ser humano, cada cuerpo es diferente. Entonces, lo que a lo mejor para una persona pudo resultar en un 99, 98% un determinado tratamiento, a lo mejor para el otro o para el otro tipo de persona que tiene su individualidad, que tiene sus características diferentes, tal vez no sea el resultado esperado, ¿verdad? Con este otro paciente. Entonces, tenemos ese derecho de no garantizar los resultados, de no emitir juicios concluyentes, porque muchas veces podemos caer en ese error, en esa dificultad de dar una esperanza que a lo mejor por cuestiones que muchas veces pueden ser sorpresivas o por diversas afecciones o patologías o reacciones que pueda tener el organismo de un ser humano, entonces puede resultar totalmente diferente a lo esperado. Entonces sí se le puede hablar, pero de una manera mucho más solapada, ¿verdad? De una manera mucho más, digamos, más tenue, y no darle ya una garantía del 100% sobre el resultado esperado, ¿verdad? Pero sí
se le puede decir probablemente podamos tener esto, es una probabilidad, ojalá que pueda salir todo bien, pero también existen los riesgos, cada organismo es diferente, cada ser humano tiene una diferente estructura biológica, cómo reacciona, su inmunidad, sus patologías, sus enfermedades crónicas, sus antecedentes, etcétera. Todo es un mundo totalmente diferente, que en algunos casos pueden ser similares, pero las reacciones muchas veces también pueden darnos sorpresas. Entonces, ese es un derecho que tenemos. Otro de los derechos que tenemos como profesionales de la salud es que se nos dé, o sea, nosotros tenemos derecho a recibir un trato respetuoso por parte de toda la comunidad sanitaria involucrada en el trabajo del profesional médico. Pacientes, paramédicos, auxiliares de la medicina, personal administrativo, personal que realizan los recursos de limpieza, de seguridad, direcciones, coordinaciones, familiares del paciente, así como de todo digamos, el personal afectado a un trabajo donde estamos realizando nuestras actividades profesionales. El médico tiene también el derecho de recibir siempre una información veraz, completa, una información fidedigna con respecto a los pacientes. Es decir, tenemos ese derecho de poder recabar esas informaciones y que esas informaciones sean realmente informaciones veraces, informaciones objetivas y también, ¿por qué no? Si existen informaciones subjetivas o que tengan que ver con la salud emocional, con la salud psíquica del paciente, también tenemos derecho a recibir una información completa, objetiva, ¿m? Y que sea verídica, que sea la más y absoluta verdad para que el profesional de la medicina tenga un campo y sepa dónde está trabajando y con qué circunstancias se encuentra rodeado ese paciente para poder manejar esas circunstancias y organizar su actividad profesional. También tenemos el derecho de recibir constantemente capacitación y también el acceso a una capacitación permanente, objetiva, segura, ¿verdad? Y que marque un poquito también el adelanto y la evolución profesional que pueda tener un médico en su trayectoria como profesional de la salud. Debemos tener igualdad de oportunidades para acceder a estas capacitaciones, a este aprendizaje continuo, sistemático, en el tiempo y en el espacio, con el propósito siempre de mantenernos actualizados, es decir, mantenernos a la altura de lo que es la evolución que sufre la ciencia médica. También tenemos derecho, como yo siempre hablo en plural y me incluyo, ¿verdad? Pero tienen que tener en cuenta que lo hablo desde el punto de vista del médico. Tenemos derecho de que cada profesional tenga ese acceso a poder ser un profesional investigador y también docente en el ámbito de su profesión. El médico también tiene el derecho de salvaguardar y proteger, ¿qué cosa? Su prestigio profesional. La defensa que tiene que realizar, por ejemplo, el profesional en su prestigio, en su trayectoria, en su profesión, siempre debe defender ese derecho de poder proteger y salvaguardar su integridad, su ética, el ejercicio de su profesión. Y también tenemos el derecho de que si llega a conocimiento del profesional alguna información que tenga que ver
con el estado de salud de un paciente, nosotros tenemos el derecho de guardar esa información como un secreto profesional, que es aquella información que uno recibe en donde el paciente lo que hace es revelar su intimidad, ¿verdad? Todo lo que se relaciona con su persona y solicita que esa intimidad sea guardada en el ámbito de la confidencialidad y del secreto médico, ¿verdad? Entonces, que esa información que recibe el profesional sea manejada con mucha cautela, ¿verdad? Dentro del ámbito de la confidencialidad y poder manejar esa situación con la mesura que necesita muchas veces las situaciones que tienen que ver con la parte de la intimidad de una persona. Y también nunca olvidar de que no se presume la gratuidad de ningún trabajo. Eso quiere decir que el profesional de la salud, y en específico el profesional médico, no puede trabajar sin percibir una remuneración. No se presume la gratuidad de los servicios que presta el profesional médico, el profesional de la salud. Cuando presta servicios en instituciones públicas y también en algunas privadas, lo que realiza este profesional es firmar un contrato para establecer las condiciones laborales a las cuales se van a someter las partes, tanto el que contrata o el contratado, y también sobre toda la reglamentación que pueda existir dentro de esa institución. Entonces, dentro de uno de esos derechos que debe ser reglamentado, debe estar necesariamente la remuneración por los servicios prestados por el profesional. Debe ser remunerado y de acuerdo a ese contrato que firma, ya sea dentro de una institución pública o dentro de una institución privada, debe estar totalmente establecida ya cuáles son las pautas que van a regir justamente esa contratación laboral. Pasando un poquito a lo que son, digamos, la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que es la parte de los deberes, que hay que entender bien de que no existe ningún deber sin que del otro lado exista un derecho. Es decir, si hay deber, sí o sí, del otro lado en forma, digamos, disociada, o sea, bien unido, que no puede disociarse, que no se puede dividir, tiene que haber un derecho. Es decir, si hay un derecho, también existen deberes. Entonces, ambas cosas no se pueden separar, no se pueden disociar. Entonces, si hablamos de los derechos de los profesionales, también tenemos deberes, ¿verdad? Es decir, aquellas cuestiones que están dentro de la lista, dentro de los catálogos, que son como obligaciones que indefectiblemente debemos de cumplir dentro del ejercicio de la profesión. Entonces, esos son los deberes. Son fundamentales, son de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno cumple con esas obligaciones y con esos deberes, lo que hace es proteger siempre su investidura, ¿verdad? Su rol de profesional médico, la profesión, su trayectoria, como médico, como especialista, su bagaje dentro del ámbito de la medicina. Entonces, aquel profesional que tenga una verdadera vocación de servicio, lo primero que debe hacer es cumplir con esos deberes que son llamados también obligaciones, es decir, aquellas pautas a las cuales nosotros como profesionales médicos estamos, digamos, atados o estamos normatizados. Esas pautas nos determinan la conducta que tenemos que seguir dentro del ejercicio de la profesión. ¿Y cuáles son esos deberes? Justamente acá estamos también enumerando en estos slides cuáles son esos deberes
que como profesionales de la salud y específicamente de profesionales de la medicina tenemos. Bueno, vamos a citar en el número 1 que el primer deber o la primera obligación que tiene el profesional es que acá debe de masticar que la profesión médica es una profesión humanitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que su principal protagonista es un ser humano. ¿Mm? Y que tenemos que trabajar teniendo en cuenta los principios, por sobre todas las cosas, los principios de la bioética. Cuando hablamos de que son ciencias humanitarias, y en eso caen todas las profesiones de la salud, hablamos que el eje principal, el eje central de nuestra profesión es el hombre, es el ser humano. Ese ser humano, ese hombre único, diferente al mismo tiempo, con todo su bagaje, con todo su cargamento de salud física, emocional, psíquica y con toda esa cultura que le rodea, ¿verdad? Cultura que tiene que ver con los conocimientos, que tiene que ver con sus valores, que tiene que ver con sus hábitos, con su religión, con su idioma, que tiene que ver con su idiosincrasia. Entonces, esa persona humana es un cargamento de cuestiones, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que entender que nuestro principal objetivo y eje es el ser humano, es el humano. Entonces, nuestra profesión es más bien un apostolado, porque tenemos que tratarlo de esa manera. Entendemos que también los servicios profesionales no deben ser gratuitos porque eso es un derecho, pero también antes que eso, entendamos que el médico es como el sacerdote, porque el paciente acude, o como el pastor, o como cualquier líder de alguna iglesia, donde uno acude porque busca un consejo, porque busca abrirse, porque busca contar lo que le aflige, que en el caso de los médicos es la salud, ¿verdad? Ya sea física, emotiva, psicológica, ¿entienden? Entonces, entender como uno de los principales y fundamentales deberes o obligaciones que la medicina es un apostolado y que se trabaja con seres humanos. Otro deber que tiene el profesional de la salud es que tenemos que practicar la empatía, verse en el espejo, mirarse en el espejo y que en vez de ver uno su rostro, porque cuando miramos el espejo lo que vemos es nuestro rostro, es ver la cara del otro, es decir, verse reflejado en la otra persona, como si fuese que nosotros mismos somos los que estamos buscando ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el humanitarismo es inherente a la profesión de médico. Entonces, trata al otro, trata al semejante, trata al prójimo, al próximo, como querés que te traten a vos o como querés que vos seas tratado. Entonces, ese es otro lema, tratar, ¿verdad?, al otro como uno quiere que se nos trate a nosotros mismos. Entonces, ese es uno de los deberes que también no tenemos que olvidar. Otro deber u obligación también muy importante es la igualdad, es la justicia, es poner en práctica en todos nuestros actos esa igualdad con la cual tenemos que medir, o la equidad, podemos decir también, aparte de igualdad, con la cual tenemos que medir a todos los que llegan hasta nosotros. Es decir, tratar a todos por igual y a todos con una equidad. Es decir, mirarle al alto, al bajo, al rico, al pobre, al negro, al blanco, al indígena, a aquel que no es indígena, de la misma manera, ¿verdad? Y con el mismo cristal, con el mismo lente.
no verle de una manera diferente y entender que como ser humano, con sus diferencias, son seres humanos al fin y al principio. Es decir, entender la naturaleza del ser humano y tratarlo a todos con igualdad y con equidad. Otro de los deberes, y obligaciones que tienen los profesionales de la salud es también no hacerle daño a su paciente, poner en práctica el principio de la no maleficencia. Y su compromiso principal es hacer el bien. Y cuando hablamos del principio de la no maleficencia, entonces eso significa que uno debe evitar la enfermedad o en todo caso también tenemos que curar esa enfermedad, ¿verdad? Dado que no siempre también el profesional médico puede curar una enfermedad, y entonces lo que debe ser es aminorar los síntomas, por lo menos que uno sienta, más aliviado en los síntomas y tratar de hacer un poco más llevadero ese estado malo de salud que tiene esa persona. Entonces, no hacer daño significa, si es posible, evitar la enfermedad, pero si no es posible, entonces por lo menos tratar de evitar los síntomas que hacen que ese profesional, que ese paciente, se sienta mal, ¿verdad? Se sienta con angustia, con desesperanza. Entonces, en eso se traduce el principio de la no maleficencia, que va unido siempre con el principio de la eficiencia. Entonces, otro de los de los deberes, eh, es ser sinceros con los pacientes, que es como una obligación, eh, hablarle siempre con la verdad dentro de lo que es la información que se le provea al paciente. eh, Hablar con una verdad por más cruda que sea, ya sea si es posible al paciente o si no a los parientes más cercanos. Eh, no debe trabajar con un afán de codicia, de lucro y que solamente mida su actuación o su trabajo a través del factor dinero. Sí, vuelvo a insistir, no se presume la gratuidad de un trabajo, pero no olvidar nunca que antes que nada la naturaleza de nuestra profesión es una naturaleza humanitaria. Trabajamos con seres humanos. También otro de los deberes del profesional de la salud o obligación es de abstenerse de actuar si no se siente capacitado para hacerlo. Cuando en la práctica médica uno no hace lo que no sabe o lo que no conoce, entonces eso es un espacio ganado dentro del ámbito médico, ¿verdad? Eh, la audacia de arriesgarse muchas veces a realizar actividades que no, en la cual no estamos preparados, entonces muchas veces puede ser un mal consejero. ¿Sí? Puede ser un mal consejero y puede tener resultados no muy agradables, que digamos. También es una obligación del profesional mantenerse actualizado, mantenerse informado, eh, debe mantenerse eh, con conocimiento, ¿verdad? No debe ser desactualizado. ¿Por qué? Porque la sociedad misma les va a exigir que uno debe estar preparado, debe estar actualizado, debe estar capacitado, porque la medicina avanza a pasos agigantados. ¿Entienden? Bueno, entonces, estar actualizado. También, si es necesario, retirarse, como habíamos hablado, no sé si se acuerdan de la clase anterior, en donde el profesional, el neurólogo cirujano, había trabajado al inicio con este caso del niño indígena y luego se retira dejándole ya al ortopedista el trabajo. Entonces, eso es lo que también es un poco digno y está dentro de los deberes, ¿verdad? De que el médico reconozca
y pueda retirarse, ¿verdad? Retirarse a tiempo. Eso quiere decir que está ejerciendo la medicina de una manera responsable, ¿verdad? Y que tiene un juicio recto, un recto juicio para no exponerse a actividades que no correspondan. Entonces, cuando el médico diga, bueno, hasta aquí yo puedo participar, yo puedo estar, yo puedo coadyuvar, ahora me retiro y dejo en manos de mi colega, de la profesional, ¿verdad? Porque hasta acá es lo que yo puedo hacer. Eso es tener un sentido ético y profesional bien recto, ¿verdad? Responsable, que nos lleve entonces a un ejercicio realmente con conocimiento, un ejercicio de la profesión, con conocimiento del arte, con ética y poniendo en práctica nuestros valores y nuestras virtudes. El médico también tiene como deber mantener siempre una conciencia médica. Es decir, que tenga en su chip bien internalizado de que él es un profesional de la salud y que como profesional de la salud está ejerciendo un rol preponderante dentro de la sociedad y que esa sociedad, ¿verdad? En cualquier momento le puede rendir cuentas. Esa sociedad representada por los pacientes, por sus familiares, por esa sociedad que está afuera, por las personas, ¿verdad? Que viven en esa sociedad, en ese barrio, en esa ciudad, etcétera, y que de alguna u otra manera el trabajo que realiza, que despliega el profesional médico, siempre tiene sus consecuencias, en el sentido buenas o medianamente buenas, o en ciertos casos pueden tener o traer aparejado consecuencias eh, dañinas. ¿Ya? Entonces, ser un poco consciente de que desde que uno ejerce la profesión, ese ejercicio de la profesión siempre va a tener una repercusión en el ámbito social. Buena, medianamente buena, o en todo caso puede tener una repercusión dañina. Dañina para el profesional y también para la sociedad toda. Y es acá algunos compromisos que no tenemos que olvidar y que tenemos que fijar. ¿Cuáles son esos compromisos que nosotros como profesionales de la salud no tenemos que olvidar, no tenemos que dejar de lado? En primer, siempre mantener la competencia profesional, ese compromiso que uno asume cuando uno se recibe, cuando uno tiene ese título de médico. La competencia, y hablo de una competencia en todos los sentidos, ya sea en el ámbito del conocimiento, del aprendizaje, del arte médico, de sus principios éticos y morales, y por sobre todas las cosas del conocimiento también de las normas, ya sea éticas, administrativas, jurídicas, penales, civiles, de toda naturaleza, con ese conocimiento que tiene que tener el profesional que va a trabajar en el ámbito de la salud. Y eso debemos de cuidar, ese compromiso, esa competencia, estar actualizado, estar al día con todos los conocimientos, con todas las prácticas, con todas las técnicas que nos enseña la profesión, la ciencia médica. Y procurar al máximo posible de cumplir a cabalidad con esto que se conoce con el nombre de la competencia profesional. Otra responsabilidad o compromiso es la honestidad. La honestidad con uno mismo, la honestidad con esa comunidad sanitaria que me rodea. Ser honestos significa ser sinceros, ser auténticos, ¿verdad? Realizar todas las tareas así como corresponde. Hablamos de que el médico debe de proteger sus espaldas, debe mantener su trayectoria, debe mantener su integridad, su experiencia, si es posible, de una manera intacta, como ese cristal que uno protege.
que no se debe romper, porque si alguna vez se rompe, eso puede seguir, no hay problema, pero ya no va a seguir con las mismas formas ni de la misma manera. Entonces, esa honestidad con toda la comunidad sanitaria, con sus compañeros de trabajo, con sus colegas, con los pacientes, ¿verdad? Honestidad con los pacientes. Y ahí debemos remarcar siempre el consentimiento informado, la información veraz, objetiva, sincera, verídica del estado de salud, ya sea al mismo paciente, si fuere posible, o a los familiares más cercanos. Eso es lo que tenemos que también comprometernos a cumplir siempre, por siempre y para siempre. La honestidad. La confidencialidad, que es un aspecto muy vidrioso, ¿verdad? Cuando llega a nuestro conocimiento, ya sea de una manera activa, porque el mismo paciente te cuenta, o de una manera pasiva, porque vos ordenaste tratamientos, ordenaste estudios médicos especializados. Y esos estudios que trajo una información para vos, no de una manera directa, proveída por el paciente, pero sí de una manera indirecta. Entonces, todo eso que llega a nuestro conocimiento, siempre y cuando no sea un conocimiento que sí o sí, por la naturaleza, por la gravedad o por una situación de pandemia o una situación de una enfermedad infecto-contagiosa, nosotros tengamos que informar a las autoridades sanitarias. Entonces, si no fuese así o si no cae dentro de lo que es el rompimiento del secreto médico, entonces uno debe mantener esa confidencialidad en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque con confianza y con una sinceridad total, el paciente o sus familiares se ha revelado, se ha descubierto, ha contado una parte de su intimidad. Y eso no puede ser develado, no puede ser revelado, no puede ser manoseado por ningún profesional, y mucho menos por el profesional de la salud, el médico. Esas relaciones con los pacientes entonces se van a ver mejoradas. Todo lo que tiene que ver con una relación con el paciente, una relación directa, íntima, sincera, en una relación de confianza, porque eso es lo que a veces es muy difícil de lograr, entonces es lo que debemos de mantener. Mantener eso es un poco difícil, porque al romperse esa confianza, esas relaciones, podemos recobrar, podemos volver a cobrar una relación o a tener una relación apropiada, pero ya no va a ser igual, porque algo de alguna manera se había roto. Entonces, relación apropiada con los pacientes, mejorar la calidad en la atención médica. Esa es una responsabilidad también del profesional. ¿Por qué? Porque poner todo de sí para que esa atención sea focalizada, sea centralizada primeramente en la persona humana y luego de ahí ya va a ir disparando hacia las diversas cuestiones o hacia los diversos factores que rodean a esa persona humana. Entonces, el objetivo permanente, prioritario, sistemático en el tiempo digamos, en un espacio de tiempo a futuridad también debe ser el objetivo primordial y fundamental en en el profesional de la salud, en el profesional médico, como una responsabilidad. Mantener, ocuparse y preocuparse de mantener una conducta, si fuere posible, intachable dentro del ámbito profesional. Estar comprometido con su profesión, con la comunidad sanitaria que le rodea. Aceptar, ¿verdad? Que nosotros en el ejercicio de la profesión, y más todavía porque es una profesión un poco, digamos,
que hay que tratarlo con mucha delicadeza porque las personas son muy sensibles cuando se trata de la salud. ¿Mm? Entonces, entender, comprender y asimilar de que vamos a estar sujetos a ser evaluados. Evaluados por uno mismo, evaluados por nuestros directores, evaluados por esa sociedad que muchas veces es muy dura y en la mayoría de los casos es bastante dura con los profesionales. Y yo quiero rescatar acá dos ámbitos, el ámbito de la salud y el ámbito de la educación. En esos dos ámbitos, si nosotros nos desenvolvemos, tenemos que ser muy meticulosos, muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque son dos ámbitos muy sensibles a los seres humanos. Entonces, si vos sos un trabajador en el ámbito de la salud, si vos sos un trabajador en el ámbito de la educación, entonces, cuida tus actos, mejora como persona, mejora como profesional. ¿Mm? Y por sobre todas las cosas, debes ser consciente de que indefectiblemente vas a ser evaluado en el ejercicio de tu profesión. Y esa evaluación es lo que a veces es un poco dura. ¿Por qué? Es un poco dura o es muy dura. ¿Por qué? Porque nuestras profesiones son profesiones que a los ojos y a la vista de los demás son profesiones sensibles. ¿Por qué? Porque están en juego la salud y la educación, que son dos factores y dos circunstancias muy, digamos, abandonados, ya sea por el Estado y porque no se toma en serio el ámbito de la salud y mucho menos también el ámbito de la educación. Entonces, por eso hay que cuidarse mucho las espaldas y hacer el trabajo con amor, con dación, ¿sí? Con sentido de pertenencia y de responsabilidad. Mejorar la atención desde el inicio, hacer un seguimiento hasta el final, eliminando las barreras discriminatorias. Eso quiere decir que vos tenés que respetar como profesional de la salud cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de desigualdad o desequidad con el cual vos le tratás o le podés llegar a tratar a un ser humano. Una forma bien particular de asumir ese compromiso es dar todo de sí, poner de manifiesto la equidad, ¿verdad? Esa suave moderadora de la rigidez de una ley, porque es aquella que suaviza, ¿verdad? Que pone un colchón muchas veces cuando la ley, las normas son muy duras, pero que con equidad, con delicadeza, uno puede relacionarse con el paciente, informarle al paciente, ¿m? Y buscar siempre una manera sutil, una manera no chocante de dar las informaciones. Mejorar en todos los aspectos, entonces, esa atención sanitaria. Y también tenemos que entender que cuando trabajamos en el ámbito de la medicina, y eso habíamos hablado, creo que en una de las lecciones en donde habíamos hablado de la economía de la salud y su relación con la práctica de la medicina. Y en aquella oportunidad habíamos hablado de que entender la economía en la salud no es no gastar, no es guardar el dinero, sino que es hacer una justa distribución de los recursos. Y eso nuevamente acá venimos nosotros a incentivar y a decir que es una responsabilidad y es un compromiso de los profesionales de la salud trabajar dentro del ámbito de la economía de la salud. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hablamos de recursos, ya sea públicos y también privados, no siempre se cuenta con esa cantidad de recursos que nosotros deseamos, ¿verdad? Entonces, los médicos principalmente deben de manejar, ¿qué cosa? Esos criterios de racionalización de los recursos, en el empleo de los recursos, ¿verdad? Y sabemos que uno tiene que poner siempre en la balanza esa relación costo-beneficio.
Es decir, qué es lo que yo voy a gastar y cuál es el beneficio que voy a recibir. Eso implica el compromiso, el trabajo eficiente de todos los involucrados en la comunidad sanitaria para poder mejorar, ¿verdad?, los presupuestos, ya sea presupuestos públicos, presupuestos privados, mejorar atendiendo siempre esa balanza en donde tenemos que poner dentro de los platos de la balanza los criterios de costo y beneficio o costo y efectividad. ¿Entiendes? Entonces, saber manejar la economía de la salud, adecuarse a lo que establece un presupuesto. Y hablamos de un presupuesto público, un presupuesto privado, porque podemos trabajar en ambos ámbitos, ya sea en el ámbito de la salud pública y también en el ámbito de la salud privada. Entonces, justa distribución de los recursos. Eso no es no gastar, sino manejar de la mejor manera posible. Si yo puedo utilizar solamente 2 jeringas o 3 jeringas, porque voy a utilizar 5. Entonces, saber esa administración, saber manejar esa distribución de los recursos que tienen que ver con la economía de la salud. Conocimiento científico, eso no hay que olvidar. Nunca, nunca, nunca. Es decir, tenemos que estar actualizados, tenemos que seguir estudiando. Yo creo que una de las profesiones donde uno más estudia y donde uno más se perfecciona y donde uno más persevera en el mundo del conocimiento científico es la medicina, porque la medicina no para de avanzar en el ámbito científico. Entonces el profesional debe estar actualizado, es decir, el profesional debe estar al día con esos conocimientos, no debe quedarse en el desuso, no debe quedarse en el viejazo, como se suele decir, ¿verdad? Debe ir actualizándose, debe ir realizando esa actividad del conocimiento científico de manera a ir preparándose para el futuro. Y así como las demás carreras, debemos estar preparados, porque la misma sociedad te va a imponer, te va a exigir que no te quedes a dormir sobre los laureles, sino que vayas avanzando dentro del campo del conocimiento científico. Mantener siempre la confianza por sobre todas las cosas cuando existan conflictos de intereses. Si existen problemas, quiere decir eso, nosotros como profesionales de la salud siempre tenemos que estar en un nivel intermedio en donde esa confianza tenemos que precautelar y tenemos que salvaguardar. Antes que nada, el profesional debe evitar el conflicto. Pero ese evitar el conflicto a muchas veces es un poco, no digo que difícil, pero se torna un poco difícil la situación. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es ser mesurados, practicar el don de la escucha activa, porque hay personas que no quieren escuchar. Entonces, escuchar las situaciones, escuchar todas las campanas y luego también emitir juicios de valor, siempre con mucha mesura, con mucha cautela, para evitar entrar en el juego de los conflictos de intereses. Porque lo que es más difícil es trabajar en equipo muchas veces o trabajar en forma interactuada, en forma coordinada. ¿Y por qué? Porque los problemas son las actitudes que uno puede tomar. Y esas actitudes son los que nos condenan o nos salvan en todo caso. ¿Entiendes? Trabajar con seres humanos que tienen diferentes reacciones, que tienen diferentes actitudes, muchas veces cuesta. Pero, por sobre todas las cosas, uno debe ponerle ganas, empatía, tranquilidad, mesura, el don de la escucha y luego poner en la balanza todas esas situaciones y sacar las conclusiones. Entonces, mantener siempre ese ritmo de confianza cuando existen conflictos de valores. No olvidar nunca que el ejercicio de la profesión trae consigo
responsabilidades profesionales. ¿Y qué significa ser responsable? Jurídicamente hablando, la responsabilidad significa que una persona que tiene toda la capacidad jurídica, y hablo de la capacidad de hecho, que tanto ya habíamos hablado en clases anteriores, es decir, tener, por ejemplo, todos los sentidos bien puestos, no ser una persona discapacitada, no ser una persona con capacidades diferentes, no ser sordomudos, no ser menores de edad, etcétera, etcétera. Entonces, tengo toda mi más absoluta y plena capacidad jurídica para actuar en el mundo jurídico, en el mundo del derecho. Por lo tanto, entonces, cuando yo tengo esas cualidades como ser humano, todo lo que yo hago y todo lo que yo digo, si en el supuesto de que existan consecuencias, entonces yo debo de enfrentar esas consecuencias. Entonces, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad es que el ser humano o la persona humana sea responsable o sea merecedora de las consecuencias que puede traer aparejado su actuación o sus decires, es decir, lo que yo digo o lo que yo hago. Pero para que yo tenga que asumir una consecuencia dentro del mundo de mis actos y de mis decires, yo tengo que ser capaz absolutamente jurídicamente hablando. Porque si soy loco, si soy demente, si soy menor de edad, si soy una persona discapacitada o con capacidades diferentes o con capacidades físicas, emotivas, psíquicas, etcétera, tampoco no voy a ser al 100% consecuente de mis actos o de mis responsabilidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que acá justamente está en pantalla, la responsabilidad, y le tenemos que agregar la palabra médica, entonces el médico en el ejercicio de su profesión debe ser consecuente con sus actos y debe de saber que sus actos y sus decires puede tener consecuencias. Y eso es lo que significa la responsabilidad médica. La consecuencia que uno puede esperar, ¿verdad? En los supuestos de que sus actos o sus decires, lo que hace o lo que dice, tenga de alguna manera alguna consecuencia en el mundo de esa comunidad sanitaria. Entonces, acá es donde tenemos que hablar de qué consecuencias dañinas, porque si sabemos que si nuestros actos y nuestros decires son correctos, respetamos el conocimiento, la lex artis, los principios éticos, los principios y valores, las leyes, las normas jurídicas, todo va a salir bien. Pero lo que sí nosotros tenemos que poner acá en conocimiento de los alumnos, ¿qué pasaría si no corre todo bien? ¿Qué pasaría si nuestros actos conducen a consecuencias que pueden ocasionar un daño, ya sea al paciente o a cualquiera de los miembros de una comunidad sanitaria? ¿Mm? Entonces es acá donde tenemos que hablar de las tres maneras o las tres formas, que pueden, digamos, suceder en el ámbito de la medicina y que traen consigo consecuencias, ya sea en el ámbito civil, en el ámbito penal o en el ámbito administrativo. ¿Mm? Entonces, es para que ustedes conozcan nada más, para que ustedes sepan que en el futuro tienen que prever todas esas situaciones que nosotros ya hemos hablado en clases anteriores. Habíamos hablado de la historia clínica, habíamos hablado de una correcta redacción de una historia clínica completa, veraz. En la clase pasada habíamos hablado de una deliberación moral y que para que eso suceda tiene que iniciarse con una correcta
historia clínica correcta, completa historia clínica. Nada se debe de dejar pasar. Son situaciones que nosotros ya hemos hablado con anterioridad en este curso de ética y bioética. Entonces, ustedes con todo ese bagaje y con esa valija de conocimientos y con ese bolso que ya tienen en el conocimiento, tienen que saber que si no cumplen con esas precauciones, con esas responsabilidades, ¿qué pasa? Con esos deberes que tiene la profesión, puede traer consecuencias. ¿Cómo? Como la negligencia, la impericia y la imprudencia, que son componentes de lo que se conoce en el ámbito del derecho como culpa. Y entonces dirán ustedes, pero profe, ¿qué es la culpa? ¿Qué significa culpa? La culpa en el ámbito jurídico significa que una persona comete un daño sin querer. Sin querer. Es decir, no hay intención de querer hacer daño. Pero cuando vos como persona, y más cuando estás ejerciendo la profesión médica, cometés un daño que no querés hacer, pero que por esas vicisitudes de la vida sucede, aunque vos no quieras, sucedió, entonces necesariamente sos responsable. Es una responsabilidad, es una consecuencia menor que cuando lo haces con intención, con ensañamiento o con un dolo. Es lo que se llama con el nombre, se conoce con el nombre de dolo. D-O-L-O, dolo. El dolo es el querer, la intención maliciosa de querer hacer daño. Pero la culpa no, la culpa es también un daño, pero sin querer. Pero ¿qué pasa en el ámbito de la medicina? Muchas veces no queriendo hacer daño, sucede. Entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Gente hermosa, maravillosa, la sociedad, y hablo de la sociedad entre comillas, esa sociedad que puede ser el pariente del paciente, la persona que está dentro de la institución pública, privada, la sociedad toda, la familia y todos los grupos que se encuentran ahí afuera. La sociedad es muy dura y más dura es la sociedad con el médico. Con todas las profesiones, con todas las profesiones. Con el abogado, con el ingeniero, con el arquitecto, con el docente, con todas las profesiones. Pero más dura, no he encontrado una profesión que sea tratada con más ímpetu y con más dureza que la profesión que se refiere al ámbito de la salud. Porque es una profesión que trabaja con el bienestar, con la calidad de la vida de un ser humano. Entonces, es por eso que esa sociedad que está afuera, que rodea al profesional de la salud, a la hora de juzgar o de prejuzgar, muchas veces sin conocimiento de causa, a lo mejor, bueno, pero juzgan, lo hacen. Y en minutos, en segundos, pueden destruir toda una trayectoria, toda una vida dedicada a la profesión. Entonces hay que ser muy cuidadosos, muy meticulosos, muy, digamos, tenemos que proteger nuestra profesión. Tenemos que salvaguardar, tenemos que proteger las espaldas, porque se puede caer en estas formas que se llaman formas de la culpa. ¿Y qué son? La impericia, la imprudencia y la negligencia. Y vamos a leer y vamos a entender un poco qué significa cada una de estas cuestiones. Cuando hablamos de impericia, y si yo voy a hablar de lo contrario, yo hablo de la pericia. La pericia significa el conocimiento que uno tiene dentro de un arte, de una ciencia, de una profesión. Eso significa pericia,
el conocimiento que yo tengo como médico, como abogado, como ingeniero, como arquitecto, como enfermero, como fisioterapeuta, como nutricionista. Ese conocimiento, esa lex art, el arte científico, lo que yo conocí cuando estudié. Esa es la pericia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si por azares del destino no pongo en práctica eso que yo conozco, ese conocimiento de mi ciencia, de mi profesión? Entonces, cuando hay esa falta de cumplimiento de ese conocimiento de mi ciencia, de mi arte, de mi técnica, es lo que se cae en la impericia. Entonces, un profesional que usa, por ejemplo, un medicamento, un componente químico dentro de un medicamento para, para proteger contra una infección, ¿verdad? Y ese medicamento ya está en desuso, ya no se utiliza más porque ese componente ya es algo retrógrado, algo que ya se ha comprobado que también puede tener consecuencias y sigue utilizando eso profesional. Entonces, ¿en qué cae? Justamente cae en una impericia. ¿Por qué? Porque no se actualiza. Ahí contradice nuevamente con uno de los derechos, perdón, uno de los deberes del profesional de la salud que debe, cuando hablamos de debe, mantenerse actualizado con conocimiento del avance de su ciencia. Y no puede decir, yo no sabía, yo no sabía. No puede alegar, no puede decir, yo no sabía. Entonces, eso es la impericia. Cae en esa falta de conocimiento de su ciencia, de su arte. Otro componente del dolo, la imprudencia. Y vamos a irnos siempre al sacar la palabra im y vamos a saber lo que significa la prudencia. Justamente la prudencia significa evitar situaciones que puedan producir daño. Evitar tomar todas las precauciones correspondientes en un determinado acto quirúrgico, acto médico. Entonces, actuar de una manera precipitada, de una manera rápida, de una manera riesgosa, puede de repente también ocasionar la, digamos, lo que es caer en la imprudencia. ¿Por qué? Porque uno no prevé, uno no guarda todos los, digamos, las protecciones que uno tiene que tener, la precaución que uno tiene que tener cuando ejerce una actividad. Y esa actividad es una actividad muy delicada, que es trabajar con el arte médico, trabajar con los actos que ustedes van a realizar en el ejercicio de la profesión. Entonces, ¿cómo uno puede ser imprudente? No redactamos de una correcta forma la historia clínica. No se redacta completamente. Falta algo. No, está incompleto la historia clínica. Entonces, ¿qué pasa? No estoy precaviendo. No estoy cerrando todos los posibles agujeros que puede de repente ser necesario o necesitar en el caso que ocurra un caso fortuito, una fuerza mayor y haya una consecuencia con ese paciente. Porque el médico debe ser precavido. ¿Qué quiere decir? Antes, preocupado, antes ocuparse, no después cuando ya está la consecuencia. Entonces, eso es la imprudencia. Y quiero trasladar la imprudencia al ámbito normal, al ámbito común. Y me subo a mi auto, a mi vehículo, a mi moto, me subo y me voy. Yo no reviso si los frenos están bien, si funciona bien las luces, si el vehículo tiene agua,
¿Mm? ¿Y qué pasa por el camino? Se me presenta una situación en donde yo tengo que apretar los frenos porque me sale una persona, cruza frente a mí, yo tengo que apretar los frenos. Había sido los frenos, estaban totalmente, las pastillas de freno estaban todas ya gastadas, en desuso, y no frena mi vehículo. ¿Qué pasa conmigo? Le choco a esa persona y le puedo matar. No le quise matar, no hay una intención de matarle, pero le maté. ¿Pero por qué le maté? Porque fui imprudente. ¿Qué entonces es la imprudencia? No cuidar todos los detalles cuando uno tiene una responsabilidad, cuando uno tiene que ejercer una actividad. Entonces, eso es la imprudencia. Y la imprudencia puede traer consecuencias nefastas. Y les di el ejemplo. Yo puedo matarle a una persona en la calle porque fui imprudente, porque no revisé todo. Y se suele decir que cuando tú te subes a una motocicleta, a una bicicleta, a un vehículo, tienes que revisar tu vehículo. No puedes subirte e irte. ¿Entienden? Entonces, es por eso que estamos analizando las diferentes formas de, digamos, de cómo se da esa culpa en la clase, en la actividad, perdón, en la actividad diaria, como les dije, y también en una actividad profesional, ¿verdad? Como abogada, yo puedo caer en una imprudencia cuando no realizo todos los escritos o no coloco toda la información dentro de un escrito, dentro de una redacción que tengo que presentar en el Poder Judicial. Entonces, esa no colocación de todos los datos puede traer aparejado una sanción para el cliente. Y es una imprudencia. Y tengo que ser responsable por la imprudencia en el ejercicio de mi profesión. ¿Mm? Y luego tenemos lo último, que es la negligencia. ¿Mm? Entonces, todo lo que nosotros hacemos como profesionales, y me remito al ejercicio de la profesión médica, todo lo que nosotros hacemos es, digamos, una exteriorización de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros conocemos y de nuestra responsabilidad. Entonces, si yo tengo un sentido del deber y yo sé que mis deberes son esto, por eso hemos estudiado los deberes. Si yo tengo un sentido del deber y no cumplo con ese sentido del deber, entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a caer en una negligencia dentro del ejercicio de la profesión. Entonces, ¿qué es la negligencia? Es lo opuesto al sentido del deber. Es decir, si yo cumplo, no voy a caer en negligencia profesional. Pero si yo no cumplo con todos los ítems que tienen que ver con la responsabilidad y con los deberes del profesional en el ejercicio de mi profesión, entonces ahí yo caigo en el ámbito de la negligencia. Por ejemplo, voy a irme a un ejemplo para que entiendan bien. Es obligación de todos los profesionales de la salud llevar en adelante siempre su profesión acorde a sus responsabilidades y sus obligaciones. Si yo no llevo en cuenta esas obligaciones y yo no dejo constancia, por ejemplo, evidencia de todo lo que hago en el ejercicio de la profesión, entonces estoy actuando negligentemente. Como por ejemplo, la historia clínica, los antecedentes, las fichas, los libros donde se registran todas las actuaciones dentro de la guardia, dentro de la urgencia. Las historias clínicas que uno encuentra que están vacías, incompletas. No se actualizan en los tratamientos que el médico debe dar actualizado. Ausencia de la evolución dentro de la profesión.
hago mal mi trabajo, no cumplo con los mecanismos dentro del, por ejemplo, dentro del quirófano, dentro de lo que son las intervenciones menores, las intervenciones mayores. Entonces caigo en lo que se conoce con el nombre de negligencia. Y es por eso que el profesional de la salud, y específicamente el profesional médico, debe saber, debe entender estas cuestiones, ¿verdad? Que acá, por ejemplo, les pongo en algunos ejemplos de estos slides. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una historia clínica está incompleta? Entonces, no hay una pericia o se realiza, puede darse también la impericia y al mismo tiempo una negligencia del médico. Porque nos arriesgamos a ser sancionados en un juicio. ¿Por qué? Porque la mala praxis en el ámbito de la medicina no solamente abarca algo que vos hiciste directamente, en forma directa con el paciente, cuando le estabas operando o cuando le estabas haciendo una sutura o alguna práctica, alguna intervención. La mala praxis va desde la confección de una historia clínica. Es mucho más abarcante, es mucho más genérico la mala praxis. Entonces, cuidar todos los detalles que va desde la admisión de ese paciente. Entonces, todo lo que le pasa a una persona debe estar en su historia clínica, porque si no, no existe. Y vos no podés remarcar una historia clínica o falsificar una historia clínica porque se evidencia, porque se descubre, a la larga se descubre. Entonces, todos los actos médicos deben estar registrados en la historia del paciente, porque si no está, es como si no hiciste nada. Y al no hacer nada, vuelve a caer otra vez, porque es un círculo vicioso, vuelve a caer otra vez en el ámbito de la omisión, y eso nuevamente es también, tiene un grado de responsabilidad. ¿Entienden? Entonces, la impericia hay que cuidar mucho porque cae nuevamente en la negligencia. Porque cuando el médico no escribe nada, es como que no existe. Es como que no existe. Entonces, ¿qué pasa? El médico se encuentra en un estado de indefensión. ¿Cómo te vas a defender vos como profesional si no tenés la evidencia? Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Si sos imprudente, si sos negligente o si trabajas con impericia, tenés consecuencias. En el ámbito administrativo, porque vos estás trabajando en una institución, llámese sanatorio, clínica, etcétera, privada, no importa, pero tenés un director, tenés un dueño. Civil, puedes causarle un daño a una persona y te va a atacar por el ámbito civil, te va a pedir resarcimiento de daños y perjuicios. Y si son acciones mucho más graves, si se producen lesiones graves en la persona o inclusive la muerte, entonces son acciones mucho más graves y también traen sanciones penales. En el Paraguay, el homicidio por culpa, y hablamos de culpa, impericia, imprudencia o negligencia, ¿verdad? Está siendo estudiado ahora para elevar a crimen, es decir, llevar a 8 años de pena privativa de libertad. Hasta el momento tenemos solo 5 años, pero sí trae una responsabilidad mucho más allá de lo que es una responsabilidad civil o penal, porque también trae consecuencias morales y éticas para el profesional. Su trayectoria, su experiencia, el ejercicio de su profesión, su figura, su dignidad,
Su figura como profesional de la medicina cae por el suelo. Porque esa sociedad, yo les dije, a lo mejor el médico se defiende, no hay problema, vamos a defender, vamos a hacer todo lo que vamos a llevar hasta un juicio oral, no hay problema, pero la sociedad ya lo juzga, ya lo juzga. Y es muy dura la sociedad, y es muy duro el juzgamiento, ¿entienden? Entonces, cuidar mucho esos detalles. Y acá justamente les estoy poniendo como ejemplo el tema del semáforo o del freno. ¿Qué pasa si el profesional, si la persona pasa una luz roja a luz vermelha de un semáforo y del otro lado pasa una motocicleta con dos personas y uno le atropella y le mata? Es una imprudencia. Justamente porque vos sabés, vos conductor del vehículo, sabés que las señales de tránsito son leyes, son normas que uno tiene que cumplir en el tránsito. No es con intención, pero es una falta. Es una falta que uno comete y debe ser responsable, debe asumir las consecuencias de sus actos. Eso significa responsabilidad. Vayamos a un ejemplo concreto que yo les tomé también justamente eh, para entender un poquito de lo que ocurrió en una situación concreta. Y ocurrió esto en forma verídica en un nosocomio, en un hospital. Ingresa un paciente a través de la urgencia, sistema de guardia, que tiene politraumatismo ocurrido en un accidente de tránsito. ¿Qué pasa? Varios médicos acuden para atenderle a este paciente, especialistas, traumatólogos, ortopedistas, cirujanos, clínicos, etc. Se solicitan rápidamente los análisis de sangre, radiografías múltiples, se le colocan ya las vías centrales, periféricas, se expande, etc. Se comienza a transfundirle. Pero ¿qué pasa? El paciente se descompensa y dos cirujanos que estaban atendiéndole dicen inmediatamente vamos a hacer una exploración abdominal, es decir, vamos a abrirle el abdomen al paciente. Porque lo que se desconfía es que hay una ruptura de una víscera abdominal y que debe ser intervenido urgentemente quirúrgicamente, ¿verdad? Sigue el paciente en un estado de shock antes de entrar a quirófano y se le entra en quirófano, no recupera sus síntomas, sus signos vitales y fallece cuando termina la operación y quiso ser, terminó la operación, es trasladado a la unidad de cuidados intensivos y al llegar a la unidad de cuidados intensivos, cuando es colocado en la cama respectiva, fallece. Entonces, ¿qué pasa? De la historia clínica elaborada, se desprende solamente lo siguiente. O sea, lo que estaba escrito en la historia clínica era solamente esto. Paciente que ingresa traído en ambulancia por haber sufrido un accidente de tránsito, politraumatismo, pasa a quirófano, parte quirúrgico, laparotomía exploradora, se comprueba rotura de hígado, que se sutura según la técnica médica, hemostasia dificultosa, cierre de pared en un plano, ingresa a unidad de cuidados intensivos, entra en shock, paciente con shock, dice, midriasis bilateral, sin pulso periférico, no se registra TAC, PCR se realiza óbito a las 2:35 horas. Eso es lo que está en la historia clínica. Ahora,
Esto se lleva a juicio porque los parientes de esta persona fallecida acusan al plantel médico de negligencia médica. Se lleva a juicio, y ahí dentro del juicio se ventila todo lo que hicieron los médicos, todo se pone, los médicos nombraron abogados, trajeron sus defensores, también el Estado, etcétera, etcétera, se hizo el juicio. Pero el juez, el juez, decide, en base al informe pericial, al dictamen de los peritos, que de acuerdo a las constancias del sanatorio, del hospital, se ha traído en el juicio la historia clínica escrita por los profesionales médicos y que según los peritos presentados por las partes, estos profesionales de la salud habían actuado en forma insuficiente. Por cuanto que el argumento decía, no se encontraba acreditada, que quiere decir demostrada, que los profesionales hubieran realizado todos los gestos necesarios o actos médicos necesarios para el tratamiento de la víctima y por lo tanto se les condenaba. Entonces, los médicos de guardia seguramente en ese momento no pensaron, no pasó por su cabeza que iban a ser evaluados, que iban a ser enjuiciados y que esa historia clínica que ellos tenían que escribir en forma completa, inextensa, todo lo que ellos hicieron, tenía que estar registrado en esa historia clínica. Y que esa historia clínica estaba incompleta. Incompleta. Jamás pasó por su cabeza que iban a ser juzgados conforme a ese documento. Y fueron condenados. Entonces, conclusión. Y para ir terminando nuestra clase de hoy, justamente. ¿Cuál es la responsabilidad profesional de un médico? Y disculpen si yo insisto mucho en estas cuestiones, porque ustedes tienen que tener en cuenta. Y tienen que pensar que si ustedes realizan todo, si ustedes hacen que el acto médico sea un acto responsable, un acto completo, un acto de acuerdo a los deberes y a las obligaciones, entonces no tienen por qué preocuparse. Aunque vengan las tempestades, aunque vengan los maremotos, aunque vengan las denuncias, ustedes están protegidos. Pero actuar en forma responsable, en forma prudente, en forma pericial y llevando todo lo que el sentido del deber te dice, llevando al pie de la letra, entonces no hay por qué preocuparse por una impericia, por una imprudencia, por una negligencia. Eso es lo que ustedes tienen que cuidar. Y por eso es que insistimos mucho, no para entrar mucho en detalles, porque cada actuación o cada institución o cada vivencia va a ser diferente. Pero uno tiene que estar preparado, tiene que tener ese conocimiento, tiene que saber que existen estas circunstancias, en el peor de los casos, por supuesto. Porque a lo mejor también, como siempre les digo, y ojalá que Dios les provea de una actuación, de un ejercicio tranquilo, pacífico, armónico. Pero vos, estudiante hoy, profesional ya mañana que estás ejerciendo, ¿qué sabes lo que te depara el futuro? Entonces, la mayor responsabilidad que tenemos, señores, señoras, señoritas, es que todo acto médico debe cumplirse, debe realizarse de una manera
en que tenemos que tener en cuenta todos los factores, tanto desde la lex artis, el arte médico, el arte científico, la ética, los principios, los valores de la ética y de la bioética con relación al paciente, a sus familiares, con el resto del equipo, con los demás trabajadores de la comunidad sanitaria. Y por supuesto, entender que nuestro trabajo debe hacerse con prudencia, con pericia y siempre ajustado a nuestro sentido del deber. Y de esa manera vamos a lograr y mantener siempre los más altos niveles de competencia profesional. Vamos a ofrecer servicios en donde los estándares en la calidad de ese servicio sean los más altos dentro del ejercicio profesional. Vamos a lograr que nuestras conductas sean conductas respetuosas en todos los sentidos, con uno mismo, con los pacientes, con toda esa comunidad que le rodea al profesional de la salud. Vamos a lograr preservar siempre nuestros valores, tanto morales, éticos, religiosos, sin perjudicar ni dañar a nadie. Al contrario, otorgando siempre el mayor beneficio ante una circunstancia menor en cuanto al riesgo. Y por sobre todas las cosas, quiero terminar con esto. Vamos a realizar siempre prácticas profesionales, actos médicos que se ajustan a los derechos humanos y a los principios de la ética y a los principios de la bioética. Y con esto les doy entonces las muchas gracias por justamente estar ahí muy atentos a nuestro contenido de hoy, que habla de las responsabilidades, de los deberes y de los derechos también que tenemos como profesionales de la salud y más como profesionales en el ámbito médico. No sé si hay alguna pregunta de algún compañero. Quería, después de darles el tiempo, si es que quieren hacer alguna acotación, también explicarles un poco la tarea del día de hoy. Bueno, tenemos una pequeña tarea en donde yo les alcé un archivo de Word, en donde va a estar habilitado esta tarea a partir de las 10 de la mañana, dentro de 15 minutos aproximadamente, ya pueden ustedes entrar en la plataforma y bajar esa tarea a partir de las 10 de la mañana. Ahora son 9:44 minutos. En 15 minutos ya está habilitada esa tarea en la plataforma. Y en este archivo yo les relato una situación justamente también ocurrida en un hospital de España. No sé si creo que fue en Valencia o en Salamanca, no recuerdo un poco. O Andalucía, creo que fue Andalucía, porque es una ciudad de España. Ocurrido con una embarazada, con una persona que estaba ya a punto de tener un bebé. Y también en qué terminó ese caso de este bebé que nació con problemas graves, ¿verdad? Y que eso le trajo aparejado a esta criatura vivir con una deficiencia, con una incapacidad realmente hasta hoy día. Y cómo terminó este caso de los profesionales médicos que habían atendido en el parto de esta señora. Bueno, con respecto a este caso, yo les pregunté nada más una opinión de ustedes. ¿Qué les parece ese caso? ¿Verdad? Y qué opinión vos, alumna, tenés sobre ese caso? ¿Y por qué te parece una opinión, digamos, una opinión en donde vos emitís un juicio de valor de que es correcta la actuación tanto del profesional o de los profesionales como asimismo también de los jueces
que entendieron ese caso, ya sea defendiendo o ya sea contradiciendo las actuaciones. ¿Por qué? ¿Por qué te parece que es correcta o por qué te parece que fue incorrecta la actuación, tanto de los profesionales y o también de las personas que juzgaron en ese caso en específico que ocurrió en España? Bueno, y esa es la pregunta, muy cortita, ustedes pueden hacerlo respondiendo con 5 o 6 renglones, 5 o 6 líneas, ¿verdad? Y eso es lo que yo justamente quiero buscar en ustedes, un poco la opinión de ustedes, ya que muchas veces dentro de la reunión o dentro de la clase los alumnos no opinan por diversas circunstancias, entonces que por lo menos quede la evidencia de que ustedes también pueden manifestarse, pueden lograr dar sus pareceres, sus opiniones, sus decires y pueden tener un sentimiento a favor o un sentimiento en contra sobre una circunstancia. Eso no quiere decir que la cátedra les va a juzgar, al contrario, nosotros como siempre digo, aprendemos muchísimo con todas las opiniones que ustedes emiten, con todos los pareceres que ustedes emiten y justamente es algo muy que nos hace crecer, muy aliciente para los profesionales en el ámbito de la docencia, porque nos hace crecer las opiniones que ustedes puedan emitir, crecemos, aprendemos y nos hace ir adelante dentro de lo que es el ejercicio de la docencia y más específicamente en el ejercicio de la docencia en la materia de ética y bioética. Bueno, y eso básicamente es en lo que consiste nuestra tarea del día de la fecha y espero que todos puedan hacerlo. Recuerden hacerlo en tiempo y en forma. Es muy importante también seguir la formalidad que nos da la Universidad Privada del Este, la carrera de medicina, que tenemos que ponerle necesariamente también plazos a nuestras tareas cuando lo damos en forma virtual. Entonces, darle las muchas gracias. Espero que les haya servido esta clase de hoy para que ustedes piensen, para que reflexionen y que para que en un futuro, cuando estén ejerciendo la profesión, lo puedan llevar y lo puedan tener muy en cuenta. Muchas gracias a todos entonces. No sé si creo que hay un compañero que está pidiendo la palabra o compañera. Sí, hola, profe, soy ¿Qué tal? Eduardo. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos. Profe, eu perdi o início da aula, eu queria só confirmar, a parcial é de 17 mesmo, né? Na próxima Sí, aula. sí, se confirma la parcial el 17 de mayo, la próxima clase el martes va a ser en el quinto piso, Sim. tercer piso, ¿verdad? Ah, Tercer piso, edificio C, es uhum, sala C5, certo. C5, que es Aham, en el tercer piso, 8:15, 8:15, 8:20, hasta ahí vamos a guardar para iniciar la pruebita, igualito que la prueba, la primera prueba. Y los certo. temas son unidad 2, última parte que habla de la donación y trasplante de órganos. Uhum, Unidad 3, primera parte que habla de la evolución histórica y la historia de la ética y de la bioética, como asimismo de la relación entre los principios de la bioética. Y la unidad 3, segunda parte, que habla de la deliberación moral y la técnica de la ética clínica que habíamos hablado en la clase pasada, el martes anterior. Lo que hoy desarrollamos ya entra para el examen final. Todo lo que desde hoy hasta el último día de clases se desarrolla ya no va a entrar en la prueba, sino que para el examen final. ¿Se entendió, verdad? certo, profe. Ok. Ok, Bueno, gracias. de nada, muchas gracias a todos entonces, que pasen súper bien. Nos veremos Dios mediante entonces el próximo martes. Chao, chao, gracias a todos.